Para sacar de este caos a nuestra reciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. Representaros la historia militar de Venezuela sería recordaros la historia del heroísmo republicano entre los antiguos. Sería deciros que Venezuela ha entrado en el gran cuadro de los sacrificios hechos sobre el altar de la libertad. El 15 de febrero de 1819, la urgencia durante la Guerra de Independencia llevó a los patriotas venezolanos a convocar un congreso en Angostura, la actual ciudad Bolívar ubicada dentro del estado homónimo en Venezuela. Desde aquí los patriotas iniciarían una travesía cruzando los llanos hasta llegar a la cordillera. Centenares de hombres que a duras penas llevaban zapatos cruzaron los Andes durante varios días en plena temporada de lluvias, y al llegar al otro lado se vieron cara a cara con sus enemigos, liberando toda la Nueva Granada definitivamente de la corona española en un solo golpe de mano durante la batalla de Boyacá librada el 7 de agosto de 1819. El mismo año, Bolívar regresó a Angostura y tras una nueva sesión del Congreso el 17 de diciembre de 1819, Venezuela y la Nueva Granada se unirían políticamente en una misma nación, la República de Colombia original, o como la mayoría de la gente la llama para evitar confusiones, la Gran Colombia. La unión era ya una realidad, sí, pero había un pequeño detalle. Para 1819 las provincias de Mérida, Caracas, Maracaibo y Coro, así como la mayor parte de las provincias de Cumaná y Barcelona y de los llanos venezolanos, o en otras palabras, lo que en ese entonces eran las zonas más importantes del país, seguían bajo control realista. Y no solo eso, ¿recuerdan cuando dije que la Nueva Granada había quedado libre en un solo golpe de mano? Obviamente lo recuerdan, literalmente acaba de pasar. Bueno, mentí, realmente fue algo más complicado. El virrey Sámano había huido con 2000 hombres a Cartagena, controlando todo el Bajo Magdalena, además de Riohacha, Barranquilla y algunas partes de Antioquia. Los realistas permanecían invictos en Panamá. Santa Marta seguía bajo control monárquico desde aquella vez que expulsaron a los patriotas con ayuda de Portobelo y Maracaibo en el lejano 1813. Y por último, en el sur, concretamente en la provincia de Popayán, los realistas contaban con alrededor de 12.000 hombres oriundos de la zona apoyados por Quito y el Virreinato del Perú. La República de Colombia había nacido, pero aún no controlaba la totalidad del territorio que reclamaba. Mientras Bolívar estaba de campaña en la Nueva Granada, las cosas en Venezuela no se habían quedado tranquilas. Los reclutamientos extranjeros no fueron tan exitosos como los patriotas lo esperaban, para que luego venga algún hispanchista o algún malintencionado a decir que la independencia la hicieron los ingleses. Pero aún así estaban decididos a actuar. Urdaneta logró tomar Barcelona el 17 de julio, pero no tuvo tanto éxito cuando intentó hacer lo mismo con Cumaná el 5 de agosto y terminó replegándose a Maturín. Por su parte, Gregor MacGregor, el héroe del Juncal, se había embarcado a tomar la ciudad de Portobelo en Panamá, ciudad que logró tomar el 10 de abril del mismo año. Sin embargo, el gobernador respondió varios días después y los patriotas se vieron obligados a capitular para el día 19. Los realistas violaron los términos de la capitulación, degollando a todos los patriotas que fueron capturados, y MacGregor se fue hasta Haití para preparar otra expedición, esta vez con destino a Riohacha, que caería ante las armas patriotas el 5 de octubre. Pero nuevamente no lograron mantenerla, esta vez debido a una sublevación de la propia gente de la ciudad. De aquí MacGregor partió a Margarita, luego a la costa de Mosquitos en Centroamérica y por último a Europa, donde entre París y Londres tuvo una fructífera vida como estafador hasta que se quedó sin plata y tuvo que volver a Caracas para terminar muriendo en 1845 y ser enterrado varios años después en el Panteón Nacional. Pero esa es otra historia muy interesante de la que podría hablar en otro video si ustedes así lo desean. La cosa no estaba saliendo muy bien para los patriotas, quienes además se enteraron de la reunión en Cádiz de una expedición de 20.000 hombres con dirección al Río de la Plata, destinada a pacificar América desde el sur y luego penetrar el territorio gran colombiano para darle apoyo a Morillo.
Tras su vuelta a Angostura, Bolívar ordenó mover las tropas más importantes de Oriente y concentrarlas sobre el río Apure, uniéndolas a las tropas de Páez para iniciar una nueva campaña hacia el centro del país, donde se encontraba el general Pablo Morillo luego de que, en ausencia de Bolívar, Páez lograra recuperar San Fernando para los patriotas el 30 de septiembre. Por su parte, Urdaneta se encargaría de liderar el ejército neogranadino y atacar las divisiones de La Torre, mientras Montilla se encargaba de dirigir la escuadrilla de la isla de Margarita para hostilizar toda la costa gran colombiana. Nota, en este video estaremos utilizando Colombia y Gran Colombia como términos intercambiables, al igual que colombiano o Gran Colombiano, debido a que la Unión siempre se llamó República de Colombia. El territorio que hoy conocemos como Colombia siempre se llamó Nueva Granada antes de 1819 y siguió llamándose Nueva Granada luego de 1831, más o menos hasta 1864, pero eso es un tema para otro video. Páez y Zuleta amenazaban Caracas desde los llanos, mientras Bolívar reforzaba el ejército de Apure con 2 batallones más, elevando su número a 3.000 hombres, y envió a Quito una división a cargo del coronel Manuel Valdés para dar apoyo a la Guerra del Sur. Los patriotas ya tenían amenazadas las costas del norte y el territorio realista hacia Popayán y Quito, preparándose lo mejor posible para la expedición española que nunca llegó. ¿Se acuerdan de la Constitución de Cádiz, que entró en vigor en 1812 y fue derogada en 1814 tras la vuelta de Fernando VII a España? La cosa no había quedado ahí, esa constitución tenía sus dolientes, quienes desde el retorno del rey habían estado conspirando para que volviera a entrar en vigor. El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego inició el pronunciamiento constitucional a las 9 de la mañana en la Plaza de las Cabezas de San Juan, nombrando alcaldes constitucionales y saliendo del pueblo a las 3 de la tarde. Entre la 1 y las 2 de la madrugada llegaron a Arcos de la Frontera, donde se les debía unir otro batallón que iba con retraso, así que ante la incertidumbre, Riego detuvo a todas las autoridades militares del lugar. Uno de los detenidos por Riego fue Enrique José O'Donnell, conde de la Bisbal, que capaz a ustedes no les suena de nada, pero ese era el general en jefe que iba a estar encargado de la expedición destinada a pacificar América, y entonces se empezó el desastre. En Galicia estalló otra revolución liberal y poco a poco a los militares se le fue sumando el pueblo español. La cosa terminó con una muchedumbre rodeando el Palacio Real de Madrid el 7 de marzo, día en que Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz, y el 10 publicó un manifiesto donde aparecía la frase "marcharemos francamente y yo el primero por la senda constitucional". Lo digo nada más para que vean que este hombre se ganó a pulso el apodo de Rey Felón. Si el año 1820 pudiera definirse con una sola palabra, esa, sin duda alguna, sería incertidumbre. Había cierto descontento contra el rey y la verdad es que en ese momento las revoluciones eran bastante comunes en Europa. De hecho, España fue la primera, pero no la única en sumergirse dentro del caos revolucionario del año 20. Revoluciones estallaron en Nápoles, en Portugal, en el Piamonte y hasta en Grecia, iniciando la lucha por su independencia del dominio otomano, historia que ya contamos en este canal. La cosa está en que la incertidumbre no era exclusiva de la España peninsular, sino que se vivió con gran intensidad a ambos lados del Atlántico. Recuerden que para esa época obviamente no había internet ni televisión ni nada. Las noticias debían cruzar un océano completo y no llegaban al mismo tiempo a todas partes. Morillo y en general los realistas americanos estaban contando con una expedición que ya no iba a llegar. Además de eso, el gobierno revolucionario había cambiado el enfoque en cuanto a la guerra. Ahora los patriotas eran considerados simples disidentes e intentaron abrir un camino de paz, negociación y diálogo, donde incluso debían mandar diputados al Parlamento Metropolitano de Madrid, cosa que hubiese estado muy bien para el año 1810, pero que para el año 20, con toda la sangre que se había derramado, era ya algo impensable. Volviendo a América, el 12 de febrero de 1820, los patriotas habían consolidado la independencia de Antioquia tras la victoria en el combate de Chorros Blancos, liderado por José María Córdoba. En octubre de este año, la campaña de Quito abrió lo que posteriormente conoceríamos como las campañas del sur, una serie de campañas que originalmente tenían como objetivo consolidar el territorio sur de la Nueva Granada, incluyendo a Quito y Guayaquil, pero que estaban destinadas a llevar las armas grancolombianas mucho más lejos, concretamente hasta Bolivia, que para ese entonces seguía siendo el Alto Perú, aunque los patriotas no sabían esto todavía. Sin embargo, el tema de la independencia de Quito es demasiado extenso y lo vamos a estar viendo en otro video, así que, citando a un sabio del Táchira, estén atentos porque se vienen cositas.
En este marco de incertidumbre y búsqueda de negociaciones pacíficas, se dieron los primeros acercamientos a un entendimiento cordial entre patriotas y realistas, cuando el Libertador recibió una muy inesperada propuesta de armisticio de nada más y nada menos que don Pablo Morillo, enviándole además la Constitución de Cádiz a la que, en teoría, Bolívar debía adherirse. A esto el Libertador respondió: resuelto el pueblo de Colombia hace más de 10 años a consagrar el último de sus miembros a la única causa digna del sacrificio de la paz, a la causa de la patria oprimida, y confiando en la santidad de su resolución expresada con la mayor solemnidad el 20 de noviembre de 1818, me tomo la libertad de dirigir a vuestra excelencia la adjunta ley fundamental que prescribe las bases únicas sobre las cuales puede tratar el gobierno de Colombia con el español. Inicialmente, ambos acordaron una tregua de un mes para darle a sus emisarios la posibilidad de negociar una tregua permanente. Bolívar, por su parte, se marchó a Cúcuta, donde lo recibió un grupo de oficiales, entre los que uno destacaba por su juventud, descrito por Bolívar de la siguiente manera: es uno de los mejores oficiales del ejército. Reúne todos los conocimientos profesionales de Soulet, el bondadoso carácter de Briceño, el talento de Santander y la actividad de Salom. Por extraño que parezca, no se le conoce ni se sospechan sus actividades. Estoy resuelto a sacarlo a la luz, persuadido de que algún día me rivalizará. Este hombre era el entonces coronel Antonio José de Sucre, que en ese entonces tenía 25 años, y fue nombrado a los pocos días miembro de guerra del Libertador en campaña, sin ser consciente ninguno de los presentes del gigante en el que Sucre estaba destinado a convertirse. El 28 de abril cesó el tiempo de la tregua y Bolívar le informó a Morillo que iba a trasladar su cuartel general a San Fernando de Apure a finales de octubre y que no tenía ningún plan para suspender las operaciones militares mientras no se llegara a ningún acuerdo. El 25 de mayo, los patriotas al mando de Montilla ganaron en la batalla de la Laguna Salada a las afueras de Riohacha, tomando también Sabanilla el 9 de junio, siguiendo Soledad, y el 12 de julio Barranquilla. Córdoba, por su parte, entró el 22 de junio a Mompox, ciudad que usó como base para desplazarse hasta Cartagena y ponerla bajo asedio el 14 de julio. El 9 de octubre, Bolívar salió de Cúcuta y se apoderó de Trujillo. El 21, Brión bloqueó con su flota la bahía de Santa Marta, y José Prudencio Padilla, al mando de las tropas grancolombianas, derrotó a los realistas el 30 de octubre en la batalla del río Fundación, ocasionando que varios hombres del rey huyeran a Maracaibo. El 10 de noviembre, fuerzas patriotas comandadas por Luis Brión y José Padilla derrotaron a los realistas en la batalla de Ciénaga, tomando Santa Marta al día siguiente. Con esta acción, toda la costa neogranadina quedaba en manos de la República de Colombia, con excepción de Cartagena, que seguía bajo asedio. Volviendo a Trujillo, Bolívar había visto las consecuencias desastrosas que el decreto de guerra-muerte tuvo en la población local. Cuenta Indalecio Liévano Aguirre que además de la guerra, la región fue azotada por la pobreza, el hambre y los rencores incluso entre las propias familias debido a las posiciones de sus miembros sobre la guerra, cosa que convenció al Libertador aún más de la necesidad imperiosa del armisticio. Bolívar no buscaba el reconocimiento de la República de Colombia como una entidad política porque, primero, no era tonto y sabía que en ese momento eso era imposible. Segundo, en caso de ser posible, de ninguna manera le convenía aceptar la presencia de españoles en territorio grancolombiano. Recordemos que para ese momento aún quedaban ciudades controladas por las fuerzas de la corona, y tampoco se las iban a ceder así como así. Y tercero, Morillo no estaba en la capacidad de negociar eso porque el reconocimiento o no de cualquier país en nombre del Reino de España escapaba a sus competencias. Así que el Libertador decidió negociar con el Marqués de la Puerta y Conde de Cartagena un armisticio temporal de 6 meses y la regularización de la guerra. O en otras palabras, acordaron parar por un tiempo y bajarle a la carnicería. Las dos partes nombraron a los encargados de negociar, siendo Sucre el enviado por la delegación colombiana. Diga usted al general Morillo de mi parte que él se retirará a sus posiciones de Cádiz antes que yo a Cúcuta. El 25 de noviembre de 1820 se fijaron definitivamente los límites de las posiciones de ambos ejércitos. Se decretó un armisticio de 6 meses, se reconocieron los derechos de los prisioneros y se prohibieron los fusilamientos sumarios. Luego se redactaron los respectivos documentos y se enviaron tanto a Bolívar como Morillo para ser ratificados. Al día siguiente se firmaba solemnemente el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, en el mismo lugar donde hacía ya 7 años se había firmado el nefasto pero necesario decreto de guerra-muerte.
Ambos hombres, tan españoles el uno como el otro, se vieron de frente escoltados por algunos de sus soldados. Si España reconoce la independencia, se habrá ganado para siempre el amor de los americanos. Y en este amor encontrará un vínculo de unión más fuerte que la Carta de Cádiz y su antiguo título de conquistadora. Entonces Morillo y Bolívar se dieron un abrazo y fueron junto a sus hombres a celebrar en la mejor casa de la población. Castigue el cielo, dijo Morillo al levantar la copa, a los que no estén animados de los mismos sentimientos de paz que nosotros. Odio eterno, contestó Bolívar, a los que deseen sangre y la derramen injustamente, por la heroica firmeza de los combatientes de uno y otro ejército. 2 semanas después, el 17 de diciembre de 1820, Morillo se embarcó en La Guaira dejando a cargo al general Latorre con una sola instrucción: defended Puerto Cabello a toda costa. El Marqués de la Puerta ya veía venir el fin de la guerra, y no con un resultado precisamente favorable para los realistas. El armisticio debía durar 6 meses, pero ya en enero se empezaba a tambalear. El 26 de enero de 1821, cuando ya había comisionados grancolombianos en Madrid discutiendo la paz con el gobierno español, el gobernador de Maracaibo, un peninsular llamado Francisco Delgado, declaró la adhesión de la provincia a la República de Colombia. Latorre protestó y le comunicó a Bolívar que si enviaba militares a Maracaibo estaría violando el armisticio. El Libertador accedió a no enviar a nadie, pero la unión se reconoció como un hecho consumado. A partir del 20 de abril, los patriotas empezaron a mover a sus hombres hacia las líneas de demarcación de límites del armisticio, que quedó roto finalmente el 28 del mismo mes. Bolívar ordenó al ejército de Oriente, comandado por Bermúdez, avanzar desde Barcelona hacia Caracas, mientras que Urdaneta en Maracaibo debía dirigirse con sus hombres a tomar Coro. Cruzcarrillo desde Carora se dirigió a Puerto Cabello, y los batallones de Trujillo debían unirse a los de Apure para preparar el golpe final. El 8 de mayo, Bermúdez tomó el Guapo, acercándose bastante a Caracas. Paralelamente, Urdaneta derrotó a los realistas en Casigua el día 11 y entró victorioso a Coro. Y finalmente, el 15 de mayo, Bermúdez tomaba la capital de Venezuela. El 25 de mayo, Cruzcarrillo salió de Carora, tomó Barquisimeto y avanzó con dirección a Puerto Cabello junto a los hombres de Urdaneta. Latorre ordenó a Morales abandonar Calabozo y reconquistar Caracas, además de desprender tropas de su cuerpo central para defender Puerto Cabello. Caracas volvió a caer en manos realistas, pero no por mucho tiempo, porque este era literalmente el plan de Bolívar. Por otro lado, Páez avanzó desde Achaguas hasta Guanare, ocasionando que Latorre evacúe San Carlos y se sitúe cerca del lago de Valencia en una posición donde podría defender Puerto Cabello más fácilmente: la llanura de Carabobo. Los llaneros empezaron a llegar a San Carlos el 8 de junio y Bolívar dividió su ejército de alrededor de 6.400 hombres en 3 columnas, repartiéndolas entre el general Páez, el general Cedeño y el coronel Plaza. El 18 de junio, Cruzcarrillo tomó San Felipe, y el 20, el ejército de la República de Colombia original se puso en marcha con dirección a la llanura de Carabobo. La batalla empezaba dejando a los patriotas en una situación poco ventajosa. La primera columna de 1.500 jinetes, bajo el mando de Páez, se encargó de golpear a los realistas en su flanco más débil, el derecho. Latorre responde al ataque y acude en auxilio de Páez el coronel Thomas Farriar al mando de la Legión Británica, rompiendo en primera fila el fuego que restablecería el combate, estandarte en mano y rodilla en tierra, al grito de ¡Viva la América Libre! Los batallones de Páez y Cedeño empezaban a replegarse mientras los realistas introducían el desorden en las filas patriotas. Y ahí fue cuando la segunda compañía de Cedeño entró al campo de batalla, obligando a retroceder al batallón Valencey, que abandonó la llanura de Carabobo con una retirada en orden. Los realistas perdieron casi 3.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros, mientras que los patriotas apenas sufrieron entre 200 y 300 bajas. Bajas entre las que lamentablemente se contaban el coronel Farriar, el propio Cedeño y un hombre llamado Pedro Camejo, también conocido como el Negro Primero, apodo puesto por los hombres de Páez debido a que el hombre solía repetir que delante de él solo iba la cabeza de su caballo. Pedro fue un esclavo de Apure cuyo amo lo envió a pelear por el bando realista, de donde desertó tras la batalla de Araure, refugiándose en Apure hasta 1816, cuando conoció al general Páez. El Catire y el Negro se hicieron grandes amigos, participando Camejo en batallas como la toma de Achaguas, San Antonio, Banco Largo y el asedio a San Fernando. También fue uno de los legendarios 153 lanceros que participaron en la batalla de las Queseras del Medio. Incluso llegó a conocer al propio Bolívar en San Juan de Payara durante la fallida campaña del Centro de 1818. Cuando el Libertador le preguntó qué lo hizo unirse a las fuerzas patriotas, el Negro Primero respondió: yo había notado que todo el mundo iba a la guerra sin camisa y sin una peseta y volvía después vestido con un uniforme muy bonito y con dinero en el bolsillo. Entonces yo quise ir también a buscar fortuna.
Vino el mayordomo y nos enseñó lo que era la patria y que la república no era ninguna cosa mala. Y desde entonces yo estoy sirviendo a los patriotas. Se cuenta que en la batalla de Carabobo, tras varios años de servicio y fidelidad a la causa patriota, herido de gravedad, fue al frente del general Páez y con voz de falleciente le dijo: Mi general, vengo a decirle adiós, porque estoy muerto. Y rindió la vida en el campo de batalla. Tras Carabobo, la presencia realista en Venezuela se limitaba únicamente a Puerto Cabello y Cumaná. Bartolomé Mitre, presidente e historiador argentino, se refiere a esta batalla como el Waterloo colombiano, que selló la independencia tanto de Venezuela como de Nueva Granada. El 28 de junio Bolívar entró en Caracas provocando un gran fervor popular, pero ni aún así podían ocultarse los horrores de la guerra y los desastres ocasionados por el terremoto del año 12. El hombre regresó a encerrarse en su hacienda en San Mateo, donde se sentó a meditar acerca de la Venezuela que ahora le tocaría restaurar. Un país con un estado prácticamente inexistente, acabado por la guerra sin cuartel, que vivía de la rapiña y con un gran odio racial extendido desde los tiempos de Boves. Para evitar problemas con los demás caudillos, Bolívar dividió el país de una manera en la que absolutamente nadie quedó contento. Ni él, ni los caudillos, ni el ejército, ni los civiles. Pero bueno, era algo temporal. Bajo la dirección superior de Carlos Soulet, nombró a Páez comandante general de las provincias de Caracas y Barinas. A Mariño le dio Coro, Mérida, Trujillo y Maracaibo, mientras que a Bermúdez le dio la Guayana, Barcelona, Margarita y Cumaná. Provincia que tuvo que terminar de liberar él mismo tras la toma de Cumaná el 15 de octubre de 1821, apenas 5 días después de la victoria patriota definitiva en el asedio de Cartagena, y mismo mes en que Bolívar partió de Venezuela hacia la Nueva Granada con intención de organizar la campaña de Pasto. El 28 de noviembre, Panamá sorpresivamente decretó su independencia, integrándose inmediatamente a la República de Colombia. Ya tengo un video sobre eso. Y el 1 de diciembre hizo lo mismo el Estado Independiente del Haití Español, ubicado en el actual territorio de la República Dominicana. Pero, ¿por qué nunca terminaron de anexarse a la Unión entonces? Porque cuando llegó la noticia a Bogotá, Bolívar ya había partido hacia Popayán, y quien ocupaba la presidencia era el vicepresidente, que ya no era Juan Germán Rocio, fallecido en 1821, ni Antonio Nariño, que había sido liberado de su prisión en España en 1820, llegando a ocupar la vicepresidencia de la Unión luego de la muerte de Rocio. El vicepresidente en ese momento era Francisco de Paula Santander, quien decidió no responder la solicitud de los dominicanos por creer que ese territorio podía dar problemas a futuro, razón por la que el Estado Independiente del Haití Español, sin apoyo militar de ningún tipo, cayó ante las tropas haitianas el 9 de febrero de 1822. También tengo un video sobre eso. El año 22 fue uno bastante movido, especialmente por el inicio de la campaña de Pasto y por todo lo que estaba pasando y terminaría pasando en las latitudes ecuatoriales. Pero eso es un tema para el siguiente video de esta serie. Para este punto, la presencia realista en toda la costa gran colombiana, por lo menos al norte de Popayán, se limitaba solamente a Puerto Cabello, pero ahí estaban Francisco Tomás Morales y Miguel de la Torre para enseñarnos que nunca se debe subestimar al enemigo. El 12 de diciembre del 21, los realistas pusieron en marcha su campaña de Occidente, iniciando el asedio a la vela de Coro el día 19, asedio que terminaría rompiéndose el 21 de enero a favor de los realistas, que se anexaron nuevamente la provincia de Coro. El 1 de marzo, Páez inició un asedio a Puerto Cabello, pero el 2 de julio fue vencido por las fuerzas realistas, que en un intento por dispersar a las fuerzas republicanas, intentaron tomar Maracaibo el 24 de abril, fracasando en la batalla de Juana de Ávila. Soulet salió de Carora el 18 de mayo y Morales de los Puertos el 3 de junio, encontrándose ambos en Dabajuro, donde los realistas volvieron a ganar. Sin embargo, al intentar tomar Naguanagua el 11 de agosto, fueron derrotados por el ejército gran colombiano. El 7 de septiembre del 22, Morales derrotó a Lino de Clemente en Salina Rica, retomando Maracaibo para los realistas y venciendo a las tropas del patriota Sardá el 13 de noviembre en La Guajira, desde donde pudo sublevar a los indígenas de la zona para volver a tomar Santa Marta el 31 de diciembre, fracasando para el 22 de enero de 1823. A mediados del año 23 llega a las costas de Puerto Cabello desde Cuba un español llamado Ángel Laborde, nombre que todos los venezolanos, o mejor dicho, todos los gran colombianos deberíamos recordar. ¿Por qué? Les explico. Por allá en el año 1821, los cubanos habían creado la sociedad secreta Soles y Rayos de Bolívar, con el objetivo de independizar la isla y anexarla al Imperio Mexicano o a la República de Colombia, única opción que terminó quedando en pie luego de que el Imperio Mexicano se desmoronara el 19 de marzo de 1823 tras la abdicación del emperador Iturbide.
Esta idea de anexarse a Colombia se hizo también bastante popular en Puerto Rico. De hecho, ahí tenemos ejemplos como la tejedora María de las Mercedes Barbudo, independentista puertorriqueña que terminó muriendo en Caracas, y Antonio Valero de Bernabé, hombre oriundo de Fajardo, Puerto Rico, que llegó a participar en la batalla de Ayacucho bajo las órdenes de Sucre y falleció en Bogotá. También tengo un video donde, si bien él no es el tema central, sí hablo un poco de él. La cosa es que la República de Colombia original tenía bastante influencia sobre el Caribe hispano hasta que Ángel Laborde llegó a Puerto Cabello con la misión explícita de romper el bloqueo patriota a las costas venezolanas, haciéndole perder al bando colombiano 3 corbetas, 3 bergantines y 4 goletas, dándole oxígeno a Morales en el mantenimiento de su campaña de Occidente, rompiendo el bloqueo naval a Puerto Cabello, disputando el poderío gran colombiano en el Caribe y destruyendo los planes de una posible incorporación de Cuba y Puerto Rico al proyecto bolivariano. Pero no todo salió tan mal. El 6 de junio, aprovechando que Morales se encontraba con la mayoría de sus hombres en Maracaibo, los patriotas atacaron Coro nuevamente, viéndose las caras con los realistas en Cumarebo y logrando una victoria para el 9 de junio, recuperando Coro definitivamente para la República. Pero la verdadera gran victoria apenas estaba a punto de llegar. El 8 de mayo de 1823, el almirante José Prudencio Padilla cruzó sin ningún problema el estrecho de Maracaibo durante 6 días, adueñándose del interior del lago con facilidad, y durante todo el mes de mayo estallan algunos combates menores. Para el mes de julio, las tropas de la Gran Colombia habían logrado meter una escuadrilla completa en el lago, y no realizaron operaciones hasta el día 17. Cuando Laborde envió un ultimátum a Padilla que este rechazó. El 21 de julio la flota ocupó posiciones a favor del viento. El 22 iniciaron las exploraciones y en la tarde del 23 empezó el cañoneo entre las escuadras. A las 1400 horas del 24 de julio de 1823, Padilla envió una flota al oeste. Media hora más tarde se formaban para atacar a los realistas. A las 1517 horas la principal flota republicana inicia el avance, y a las 1545 inicia el cañoneo. Los republicanos capturaron 6 embarcaciones realistas y hundieron algunas más, sufriendo menos de 200 bajas entre muertos y heridos, y causando más de 800 muertes al bando realista, que tuvo que emprender la retirada. Y a las 1845 horas los patriotas dejaron de perseguirlos. Y así Maracaibo se libró para siempre de la presencia de la corona española. Morales capituló el 3 de agosto en buenas condiciones y fue escoltado por una flota gran colombiana hasta Santiago de Cuba. En 1827 volvió a Canarias, donde fue nombrado capitán general hasta 1834, muriendo en Las Palmas de Gran Canaria el 5 de octubre de 1845. Morales era apenas 2 años mayor que el Libertador y había llegado a Venezuela como un simple pulpero. Fue un hombre extremadamente sanguinario que llegó a ser el segundo al mando del demonio Boves, obteniendo merecidamente su apodo del Inmortal. Morales fue un gran villano de nuestra historia, dispuesto a arriesgar la vida por la causa del rey hasta el final. Tanto así que solo se fue de Venezuela escoltado luego de perder la última gran batalla. El 23 de septiembre de 1823, Páez puso bajo asedio Puerto Cabello por 5ª ocasión, esta vez con el apoyo de hombres como Santiago Mariño, el Libertador de Oriente, José Francisco Bermúdez, José Prudencio Padilla y Reinato Beluche, logrando tomar el castillo de San Felipe el 8 de noviembre de 1823, acabando para siempre con la presencia de la corona española en todo el territorio de la República de Colombia, desde el delta del río Orinoco hasta Guayaquil. Pero ya va, ¿cómo que acabando para siempre con la presencia realista? Si recuerdan bien, hace rato habíamos dicho que en Popayán todavía quedaba una importante presencia realista apoyada desde Guayaquil, Quito y Perú. ¿Qué pasó allí? Como dije antes, eso es un tema para los siguientes videos, donde además finalmente estaremos hablando del segundo hombre más grande que ha nacido en toda América. Así que, de nuevo, citando a un sabio del Táchira, estén atentos. Sin nada más que añadir, si les gustó el video, por favor háganmelo saber en los comentarios y díganme de qué otros temas les gustaría que hable en el canal. Y a toda mi audiencia venezolana, quiero desearle este mes de julio un muy feliz mes de la patria. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos a cambio de una pequeña colaboración mensual. También muchísimas gracias al señor American Gocho por prestarnos su voz para interpretar a Pedro Camejo. Un aplauso, muchachos, vamos, un aplauso a Gocho. Y muchas gracias también a mi gran amigo John Ángel Sánchez Utrera por hacer la miniatura de este video. Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.